Que Dios les bendiga y les guarde, mis amados hermanos. Un gustazo saludarlos hoy, domingo 3 de septiembre de 2023. Estamos en la serie Encuentros con Jesús. Hoy es el día 17. El devocional de hoy se titula ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Nos estamos encontrando con Jesús leyendo el Evangelio de Mateo, que para esto se escribieron los Evangelios. La Biblia entera se escribió para que conozcamos a Jesús. Así lo dice un Evangelio, que estas cosas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Así es que yo espero que ustedes y yo, mientras escuchamos la palabra de Dios, de verdad nos encontremos con Jesús, le conozcamos más a la hora de leer estos pasajes que nos narran escenas de Jesús. Y el día de hoy, el pasaje que vamos a leer trata muy específicamente acerca de quién es Jesús. El día de hoy es literalmente para que entendamos a qué vino, por qué fue enviado por Dios a la tierra, por qué vino Dios con nosotros, que Jesús es eso, es Dios hecho hombre. Así es que vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 12 del 15 al 21 para conocer más a Jesús, que para esto sirve la vida. Para esto sirve la Biblia y esto es lo más importante que podemos hacer, conocer a nuestro Señor. Así es que vamos a escuchar, vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes orar. Gracias, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a la tierra, Señor. Te hiciste hombre para enseñarnos tantas cosas, para darte a conocer, para salvarnos, para morir por nosotros, para resucitar con poder, para traer tu reino. Permítenos hoy conocerte un poco más a través de Jesucristo, tu Hijo a quien has enviado. En el nombre de nuestro Señor. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a Mateo 12, capítulo 12, versículos del 15 al 21. Dice así la palabra de Dios. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo... Déjenme, antes de leer esta cita del profeta Isaías, vamos a reflexionar un poco sobre esto que se nos acaba de decir y para eso tenemos que recordar el contexto. ¿Se acuerdan qué estaba haciendo Jesús la vez pasada que leímos el Evangelio de Mateo? Cuando leímos los capítulos anteriores a esto, Jesucristo ha sanado a un hombre de una mano paralizada en día de reposo y los fariseos están muy enojados con él porque les está poniendo su mundo de cabeza. Todo lo que sabían acerca de su religión, Jesucristo les está haciendo entender que era de otra manera y están muy enojados. Están muy enojados los fariseos, pero de una manera ya enfermiza, al grado de que quieren matarlo. Quieren matarlo, háganme ustedes el favor. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Se aparta. ¿Por qué se aparta Jesús? No tiene que ver con que tiene miedo, no tiene que ver con que ay, no me vayan a matar. No, tiene que ver con que dos razones. Número uno, no ha llegado su hora. Él sabe que Él vino a morir por la humanidad. Él sabe que Él vino a entregar su vida. Pero primero, antes de entregar su vida, tiene que discipular a sus seguidores, enseñarles de qué se trata el reino de Dios, enseñarles de qué se trata el mensaje del Evangelio. Y también quiere seguir sanando más personas, ayudando más personas, pero sobre todo conseguir un grupo de discípulos que entiendan su mensaje de tal manera que cuando Él sea crucificado y resucite, esos discípulos vayan y compartan el Evangelio. Así es que Jesús no se aparta por miedo, se aparta porque no ha llegado su hora. Y en segundo lugar, se aparta porque quiere discipular a este grupo de discípulos, valga la redundancia, de seguidores. No quiere estar en medio de las multitudes, quiere pasar tiempo de intimidad con sus seguidores. Pero las multitudes le seguían. Aún apartándose de las ciudades, las multitudes le seguían. Y Jesús les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Ya dijimos, ¿por qué? Por la misma razón por las que se aparta. Porque les dice, no me descubren, no vayan por todo el mundo diciendo todo lo que hago y diciendo todo quién soy, porque primero necesito que entiendan bien quién soy. Antes de que vayan y digan a todos, encontramos al Mesías, necesito que entiendan qué significa que soy el Mesías. ¿Por qué? Porque había una tendencia entre los judíos a una idea equivocada del Mesías. A un Mesías guerrero, a un Mesías militar, que iba a levantar un ejército de judíos para rebelarse en contra de los romanos y destruir a los romanos e instalar un nuevo reino político, militar, humano de judíos. Y no es lo que Jesús viene a hacer. Por eso Jesús no quiere fans.
Él quiere discípulos que entiendan qué significa que Él es el Mesías, qué significa que Él es el enviado de Dios, qué significa que Él vino a traer el reino. No tiene que ver con armas, no tiene que ver con política militar, tiene que ver con el reino de Dios en el corazón. Una transformación del amor de Dios, el perdón de pecados, una relación con Dios. Y por eso cita este pasaje Mateo, porque nos está enseñando que Jesús se aparta para estar con sus discípulos, les pide a los que sana que no lo divulguen, porque Él quiere enseñar quién es Él. Y por eso Mateo cita este pasaje del Antiguo Testamento donde se dice quién es el Mesías de verdad, que no tiene que ver con un militar, con un rey con corona y con ejércitos, no tiene que ver con un Mesías político que viene a derrotar a los romanos, tiene que ver con otra cosa. Vamos a leerlo. Y acuérdense que Mateo constantemente está yendo al Antiguo Testamento para que se compruebe que este Jesús que viene y que es el Mesías ya había sido profetizado desde antes. Vamos entonces a esta cita del Antiguo Testamento que nos regala el Evangelio de Mateo. Dice así: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Vamos a entender por qué está esta cita en la Biblia, por qué está esta cita en el Antiguo Testamento, por qué está esta cita aquí en el Evangelio de Mateo. Y déjenme ir a las enseñanzas mientras explicamos este pasaje. Primera enseñanza: Jesús vino a cumplir una misión del amor de Dios. ¿A qué vino Jesús? A cumplir la misión del amor de Dios. Dios se viene a revelar como un Dios de amor. Y por eso envía a su Hijo amado. Así dice el pasaje que leímos del Antiguo Testamento citado en Mateo. Aquí está mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Este pasaje del Antiguo Testamento que está citando Mateo y que dice, este pasaje se cumple en Jesús, es uno de los poemas que están en el libro de Isaías. En la segunda parte del libro de Isaías hay 4 poemas que se llaman los poemas del siervo de Dios. También los poemas del siervo sufriente, que nos muestran al siervo de Dios, un enviado de Dios, que no sabemos exactamente quién es, pero que será no un político, no un guerrero, no un general de un ejército, sino al contrario, un siervo sufriente. Y dice Mateo, de esto se trata el Evangelio de Jesús. No de armas, no de pistolas, caballos, espadas. Se trata del amor de Dios enviado en un siervo humilde que viene a enseñarnos quién es Dios. Mis hermanos, ¿a qué vino Jesús? Vino a mostrarnos quién es Dios. Vino a mostrarnos el amor de Dios y a cumplir esa misión. Número 2, vino a alcanzar a todos con el poder de Dios. Los judíos querían que viniera un Mesías que pusiera a los judíos como los más importantes sobre todos los demás pueblos de la tierra, que los pusiera como gobernantes, imponerlos para que estuvieran encima de todos los demás. Y este pasaje del Antiguo Testamento dice, no. Miren cómo dice, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Ahora, eso de anunciará juicio pudiera parecer amenaza, como que va a venir a dar juicio sobre los gentiles, pero lo que quiere decir tanto Isaías como Mateo no es que el Mesías viene a juzgar a los gentiles y a poner por encima a los judíos. No, viene a juzgar a todos. Y ese juzgar a todos no necesariamente tiene que ver con un juicio de condenación, que puede ser aquel que no cree, pero también un juicio de salvación a aquel que cree. Porque Él vino para todos. Jesucristo vino para el mundo entero. Jesucristo vino para salvar a todo aquel que crea, sea judío, gentil, hombre, mujer, rico, pobre. Él vino a todos con el poder de Dios. Este enviado de Dios tiene el Espíritu de Dios. ¿Y quién es ese? Es Jesús. ¿Se acuerdan que en su bautismo Jesucristo recibió el Espíritu? El Espíritu de Dios vino sobre Él de alguna manera, que Él es Dios entre nosotros, pero el simbolismo de su bautismo es ese, el comienzo de su ministerio, que el Espíritu de Dios está sobre Él. Y viene a anunciar a todos salvación y condenación para el que no cree también. Número 3, vino a ser rechazado, pero sin ejercer violencia. ¿A qué me refiero? Miren, vamos a leer. Esta es mi parte favorita del texto. No contenderá ni voceará. Él no vino a pelear.
Jesucristo no vino a pelear y argumentar. Él vino a revelarse. Y no vino a argumentar, mira, te voy a convencer de que soy el... No, Él vino a revelarse, así de sencillo. Yo soy el Mesías. El que crea en mí será salvo, el que no será condenado. No vino a pelearme, no vino a ejercer conflictos. Él vino a revelarse. Y luego me encanta la siguiente parte que dice así. Bueno, primero dice, ni nadie oirá en las calles su voz. Habrá quien lo acepte, habrá quien lo rechace. Y esta es mi parte favorita ahora sí. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará. Me gusta mucho esta parte porque es poética, y se discute exactamente qué es lo que significa, pero vamos a entenderla brevemente. ¿Qué es eso de la caña cascada? No quebrará. Un pedazo de una vara que podría ser usada como herramienta o para medir o para cualquier cosa, que ya está desgastada, que ya está vieja. Dice, Él no viene a romperla más. Y el pábilo que humea, ¿qué es un pábilo que humea? Una vela que ha sido apagada o que está a punto de apagarse. Dice Jesús, Él no va a soplar para que se apague para siempre. Jesucristo no vino a condenarnos. Así dice también Juan 3:16, ¿se acuerdan? Que Dios no envía a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él envía al Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Y este mundo hay tanta necesidad. Y hay quienes están quebrados. Y hay quienes están a punto de apagarse. Él no vino para darnos el golpe final y mandarnos al infierno a todos. Al contrario, Él vino para traer salvación. Él vino para traer salvación. Él no vino para ejercer violencia sobre los gentiles y mandarlos todos al infierno, para mandar a todos los que no crean al infierno. Él vino para ofrecer salvación. Ahora, habrá quien no crea y va a ser condenado, pero Él no vino a condenar. Él vino a ofrecer salvación. El que se condena es porque no quiere ser salvo, no porque Dios lo condene. A eso vino Él. Y tristemente muchos lo van a rechazar. Muchos lo han rechazado y muchos lo van a seguir rechazando a pesar de que su oferta es de amor. A pesar de que su oferta es de invitación de gracia y paz y santidad. Y número 4, Él vino a salvar, no a condenar. Y ya lo dije, ¿verdad? Miren cómo termina diciendo este texto. Hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Nota cómo dice, en su nombre esperarán los gentiles, hasta los que no son judíos van a creer en Dios y en Cristo Jesús. Porque Él no vino para dividir, Él no vino para condenar, Él vino a traer salvación y a dar su vida por muchos que quieran creer en Él. Te quiero preguntar esto, ¿ya creíste en Jesús? ¿Ya te encontraste con Él? ¿Ya encontraste esta salvación? No hay mejor cosa que hacerlo así. Creamos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, como el Salvador de todos aquellos que quieran creer. Aquel que no hace distinción, aquel que no hace acepción de personas, sino aquel que ofrece salvación y que no triunfa con espada y con ejército y con bombas, sino con amor sacrificial por nosotros, muriendo en una cruz, comprando nuestra salvación. ¿Cómo no vamos a creer en Él? ¿Cómo no vamos a creer en Él? Oremos. Gracias, Señor, por este devocional. Gracias por permitirnos escuchar estas historias que nos recuerdan, que nos enseñan quién eres tú. Queremos creer en ti, Señor. Sálvanos. Habita en nosotros, que tu Espíritu Santo nos transforme. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.